Buenas noches, queridísimos hermanos. Es un gusto verlos y saludarlos. Gracias por hacer su tiempo y acompañarnos en este hermoso estudio bíblico. Los voy a invitar para que nos pongamos en las manos del Señor. Así le damos el tiempo al pastor Pedro para que nos comparta la palabra el día de hoy. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos, Padre Santo, a darte gracias por ti mismo, a darte gracias por tu Hijo Jesucristo, a darte gracias, Señor, por la luz que nos alumbra, a darte gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias. Señor, gracias por habernos salvado y tenernos en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Señor, hoy venimos necesitados de ti, venimos anhelando tu palabra, deseando, Señor, que tú nos hables. Señor Jesús, oramos pidiendo que nos des de tu palabra, Señor. Bendícenos con la exposición de tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Pedro, Señor. Gracias por el entendimiento que le has regalado de tu palabra. Úsalo la noche de hoy para bendecirnos, Señor. Toca sus labios con tu fuego, Señor, para que tu palabra pueda venir a nuestros corazones y a nuestros brazos y dejar una marca, Señor, eterna. Cámbianos con tu palabra, transfórmanos, susténtanos, Señor, alúmbranos con la luz de tu palabra. Te lo pedimos en esta noche, Señor, ayúdanos a entenderte y a conocerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te entregamos todas nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales para que tú las suplas de acuerdo a tu misericordia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Perdón, hermano Pedrito, había dejado mal el micrófono. Si puedes activar el tuyo, por favor. Ahora sí, ahí está, ¿verdad? Y yo le doy aquí, es destacar para todos. Listo. Ok, aquí estamos. Bueno, vamos a continuar. Martes 7 de octubre. Este, ya no me acuerdo, pastor, qué sesión estamos, si 6 o 7, ya no me acuerdo. La 7, pastor, la De 7. las 7. Sí, gracias a Mira, Dios. número perfecto. Este, hemos estado estudiando este tema de las tinieblas y he recibido comentarios donde dicen, mira, ya aprendí que las tinieblas no es algo malo, o sea, sí son de Dios, ¿no? Y ese es el objetivo de estos momentos, de estas enseñanzas, de que muchas veces no tocamos ciertos temas o hacemos al lado ciertos temas porque pensamos que no son de Dios, los ignoramos y es algo súper importante en nuestras vidas el saber de estas tinieblas como el saber de la salvación. Este, se oye raro, ¿no? Que yo les diga a cristianos saber de la salvación. Miren, me he topado con muchos comentarios que dicen, pues es que es cristiano, pero mira, se comporta tal, 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 tal. Mira, es cristiano, pero no, pues no parece. Y estamos en una actualidad en donde cristiano nada más se quedó como un nombre, pero realmente no sabemos qué es eso. O me digo cristiano porque pues debo de tener algún grupo, debo de tener alguna denominación y creo que puede ser como algo, una circunstancia, ¿no? No sé si tenga problemas con nuestro internet. ¿No? ¿Está bien? Ok. Yo lo veo que se va y se viene. Este, y así hay temas, en este caso, yo les comento, el saber sobre la salvación es que no la, no la atesoramos, no la atesoramos como lo que realmente es. Pensamos que es algo de moda, pensamos que es algo para pertenecer a un grupo de personas, pero realmente no hay un conocimiento de Jesús. Y cuando no tenemos un conocimiento de Jesús es que hay ignorancia en nosotros y podemos vender nuestra salvación
plato de sopa, teniendo experiencias con Dios y aún así podemos vender la salvación por un plato de sopa. Y el objetivo es aprender más de Jesús, no para tener un conocimiento teórico, sino para tener una experiencia con Jesús. Entonces, ¿cuál es la experiencia con Jesús? Y ustedes ven en la palabra de Dios que habla mucho de que Él nos prueba, Él nos va a probar, Él va a ver qué hay en nuestro corazón, Él examina nuestro corazón, Él ve a través de la oscuridad, a través de las tinieblas que somos nosotros. Entonces, eh, esa parte de prueba mientras nosotros la entendamos un poquito más qué son las pruebas, en dónde estoy parado, bueno, voy a tener más herramientas, voy a tener más equipo para poder ser un vencedor. ¿Y qué es tener más herramientas? Conocer las herramientas es tener la sangre de Jesús. Mucha gente, muchos cristianos hoy en día no hablan de la sangre de Jesús como no se habla de Apocalipsis y como no se habla de las tinieblas. Entonces, por eso para mí, mi intención cada vez que yo pueda hablar de Jesús, voy a involucrar la sangre y voy a involucrar su misericordia en esas tinieblas. ¿Qué son las tinieblas de Dios? Hemos aprendido bastante en estas sesiones y vemos que Él las creó, que hay tinieblas no engendradas, como el autoexistente. Dios hizo, bueno, tiene esas tinieblas no engendradas para cubrir su gloria cabot y no destruir todo lo creado. Y el momento en que crea eh, todas las cosas, creó unas tinieblas y ya vimos las diferencias de esas tinieblas. Solamente me falta unas tinieblas por explicar qué son las tinieblas creadas, de las tinieblas creadas, que es donde va a cubrir al Hijo. Recuerden, las tinieblas no engendradas es que cubre la gloria del Padre y las tinieblas creadas cubren la gloria del Hijo. ¿Qué es en términos teológicos o lo que vemos los principios espirituales en la Biblia es que las tinieblas no engendradas van a cubrir y van a esconder la voluntad del Padre. Y las tinieblas creadas o sí engendradas lo que van a cubrir es al Hijo y esto es el plan maestro de Dios. Recuerden, está la voluntad del Padre y de la voluntad está el plan perfecto de Dios, que es el Hijo, es nuestra salvación. Y estas tinieblas lo que hacen es que las cubren, están en como un misterio, no están a nuestra simple vista y nosotros conforme vamos caminando en las pisadas de Jesús, vamos descubriendo esas pisadas de sangre, vamos descubriendo la misericordia de Dios. Cuando somos salvos, tenemos una primera experiencia con lo que es que nos lava, que nos perdona, que nos ama. Cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes cuando fuimos salvos. Cada quien puede platicar su salvación en circunstancias diferentes y en una intensidad diferente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una experiencia muy personal con Dios y no estamos diciendo que somos salvos nada más por teoría, sino porque tuvimos una experiencia. Y de eso se trata Dios, de una experiencia, no nada más de aprenderse algo de memoria o de decir que sí pertenezco a cierto club o decir que sí tengo una religión. Jesús no es una religión, Jesús hemos visto que es una relación. ¿Y es una relación en qué sentido? En que nos quiere de vuelta, nos quiere de regreso a casa. Cómo salimos de allá y cómo vamos a regresar, esa es la parte que vamos a descubrir cada uno de nosotros. Entonces, en nuestro caminar como cristianos, como salvos, es un caminar de éxito todo el tiempo. Es, es como cuando predican el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que todo te tiene que salir bien y todo es para bien. De cierta manera hay una razón en eso porque todo obra para bien, o sea, todas las cosas son a bien,
pero se olvidan de un pequeño detalle, que todas las cosas que obran para bien es para un cierto pequeño grupo de personas, dice, para los que aman a Dios. Entonces, ¿cómo vas a amar algo que no conoces? ¿Cómo vas a amar algo de teoría? No, el amor es una relación, es una decisión. Entonces, vamos a ir entendiendo que todo obra para bien. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo poco a poco? Que el, digamos, todo lo que nos pasa en el tema de la exaltación, obra para bien. O sea, todo lo que nuestras obras, todo nuestro camino, todo lo que nos va saliendo bien, sí, gloria a Dios, ¿no? Eso está fácil entenderlo. Pero todos los fracasos y todas las pruebas y todas las aflicciones obran para bien. Entonces ahí es donde como cristianos nos caemos, no entendemos, nos confundimos, pensamos que esto no es para nosotros y entonces nos desanimamos y ya no empezamos a caminar, empezamos a dejar de caminar o ya no caminamos igual, empezamos a caminar un poco chueco y empezamos a poner, empezamos a hacer nuestra propia Torah. Empezamos a hacer nuestras propias reglas, empezamos a hacer nuestra propia religión. Nosotros creemos que ser cristiano es de cierta manera y nos desviamos. Entonces, queremos suplementar esa aflicción en donde cuando gente nos pregunta, bueno, si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué esto? Entonces, a veces no podemos contestar esas preguntas porque entonces nos ponen a un Dios como malo cuando yo he dicho que Dios es bueno. Bueno, esa es la clave de aprender de la sangre de Jesús, aprender de las tinieblas de Dios. Y es lo que hemos venido aprendiendo. Estas tinieblas tienen algo oculto, están resguardando algo que no está a los ojos de todo el mundo. No lo podemos ver tan fácil. Tanto es así que en Juan 3:16 vemos que dice, Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego viene la condicionante, que la gente no lo ve, para que todos aquellos que en Él crean tengan vida eterna. Entonces, si hay una condicionante, Dios dio a su Hijo, pero a todos los que le platicamos de Jesús, no todos aceptan a Jesús. Entonces, hay un velo, hay una oscuridad, hay algo que está guardado, hay algo que se está protegiendo. Esas son estas tinieblas. Y hoy nos falta explicar las últimas tinieblas de las que son engendradas, de las tinieblas creadas, de las que esconden al Hijo. Y recuerdan que, bueno, déjenles repito los nombres. Recuerdan que de estas tinieblas creadas, vimos que eran las tinieblas Hoshek y luego eran la oscuridad Ab, que también son como nubes o es una envoltura, es algo espeso, es una cubierta, es un escondrijo, un lugar tenebroso. Esas son las Ab, que es A de Abel y B de bueno. Ab, esas son. Y hemos visto versículos en, en, en la palabra de Dios en donde habla de oscuridad, en donde habla de sombras, donde habla de nubes, donde habla de tinieblas, donde la palabra en hebreo es diferente en cada una de ellas y es ahí como podemos identificar qué tipo de tinieblas está hablando y nos da más contexto para poder entender qué porción de la palabra es la que está guardándose en nuestro corazón o qué porción de la palabra es la con la cual estamos conviviendo en ese momento y esa es la manera de que se nos quita la ignorancia y podemos tener alimento de Dios en medio de las tinieblas, en medio de la aflicción, donde Dios nos alimenta, nos llena de energía y podemos seguir caminando para dejar que Dios trabaje en nosotros dentro de su voluntad perfecta.
Cuando estamos negando y cuando estamos caminando de una manera diferente, bueno, pues estamos en la voluntad permisiva de Dios y de todas formas Él está trabajando en nosotros. Simplemente que nos va a costar más lágrimas de amargura, ¿no? Y al final vamos a llegar a las mismas lágrimas. Cuando caminamos en la voluntad perfecta de Dios, hay lágrimas también, pero son lágrimas de agradecimiento. Cuando nos vamos por la voluntad permisiva de Dios, hay lágrimas de amarguras. Esas lágrimas las estamos tirando a la basura. Esas lágrimas no son recogidas en esa redoma de Dios. Pero una vez que salimos y entendemos y vemos que es para bien y regresamos a la voluntad perfecta de Dios, entonces regresamos a lo mismo que es las lágrimas de agradecimiento. Y ahí es el objetivo de Dios que, miren, quieran o no, Él va a seguir trabajando en nosotros porque Él hizo un pacto consigo mismo. Y entonces, si nosotros ya estamos llamados, escogidos y ya estamos para ser sellados y regresemos a Sion, Él va a seguir trabajando, quiera usted o no quiera. Él sigue trabajando. Entonces, esto en lugar de que les esté echando un balde de agua fría como para desanimarlos, no, es para animarlos. En el sentido de que usted solamente levante el nombre de Dios, atraviese, vaya caminando a través de esas tinieblas, levantando el nombre, Dios se encarga de que en usted salgan esas lágrimas de agradecimiento. Él se va a encargar, Él es el que va a terminar la obra que ya empezó en nosotros. Y Él no empezó la obra en cuando venimos a este mundo por medio de nuestros papás y tomamos este cuerpo. No, Él empezó la obra desde que nos hizo en alma y en espíritu. Desde ahí Él empezó la obra. Y entonces esto es para grandes cosas el que venimos en este proceso, entender este tipo de tinieblas y poder descifrar cuál es la voluntad y el plan perfecto de Dios. Porque las tinieblas lo que hacen es que ocultan la voluntad y el plan perfecto. El que nosotros atravesemos en las tinieblas es como ver como un día claro, como un día soleado, como ese sol de las 12 de la tarde, esa doble luz. Ahorita les voy a mostrar dónde está eso. Vamos, aunque estemos atravesando un valle de muerte, un valle de sombra de muerte, nosotros vamos a poder ver tan claro, ¿no? Con esas lágrimas de agradecimiento, se limpia nuestro ojo y podemos ver tan claro como en un día soleado. Ahorita les voy a mostrar esa parte, por qué aprender de estas tinieblas. Y las tinieblas que me faltan darles es la oscuridad afal o afel o afelá. Es la misma palabra o la misma raíz que es afal o afel. Afel viene de palabra masculina y afal o afelá viene de una palabra femenina de lo que es una oscuridad, que quiere decir brumoso, quiere decir desgracia, quiere decir ocultar, eh, quiere decir oscurecer, como cuando está el día y se va oscureciendo, también tiene que ver con esa oscuridad y habla sobre una densa oscuridad, que es muy densa, que es muy pesada. Ubican de las glorias de Dios, la gloria Kabod, la gloria Shekinah o Shakan. Habla de una gloria Kabod, habla de una gloria pesada, pesada, robusta, contundente. Esa gloria Kabod es la gloria no engendrada. La gloria Shekinah o Shekinah es una gloria humilde que representa al Hijo, ¿no? En este tipo de tinieblas Dios está creando estas tinieblas afal, afel o afelá. Es como si fuera tan denso como de ese peso
de la gloria cabot, pero en el sentido contrario, pero no es la oscuridad no engendrada, es creada, pero dándole ese peso, ese soporte, y son tan desastrosas estas tinieblas como tan beneficiosas. Les explicaba también que la oscuridad, las tinieblas, hablan de juicio, es el juicio, son los justos juicios de Dios, es la forma en que nosotros vamos a entrar en desgracia, vamos a entrar en dificultad, porque hay algo escondido que nosotros no hemos visto, en donde debe de ser purificado nuestro ojo para poder sí lograr ver por medio de este proceso de purificación. Bueno, decimos que nosotros somos purificados por medio de la sangre. Somos purificados por medio del agua. Somos purificados por medio del fuego. Somos purificados por medio de las tinieblas. Hay una purificación en las tinieblas. Y eso es lo que hace también estas tinieblas afel o afelá, esas tinieblas tan densas. Miren, vamos a ver dónde está. Ya les había dado yo este pasaje, pero se los di viendo las tinieblas Hoshek. Y vámonos a Éxodo, Éxodo 10, Éxodo 10, el 21 y el 22. Bueno, el 23, que bueno, va conectado con lo que les explicaba la semana pasada de Abraham, de sus 3 días, cuando fue a entregar a Isaac. Vean en el 21, Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Está hablando de tocar las tinieblas. ¿Cómo puedes tocar las tinieblas? Y en el 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. La palabra tinieblas es la palabra Hoshek, que ya explicamos ese tipo de tinieblas. Pero cuando dice densas, está hablando de afelá. Está hablando de estas tinieblas afel o afal o afelá, densas tinieblas, como para que las toques. Es un juicio que vino, aquí estamos hablando de la plaga número 9 para los egipcios. En el 23 dice, ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Se acuerdan que les di esa explicación de cómo es que el pueblo de Israel tenía luz? Y habla, esta luz es la luz Or, que es el Hijo, que es Jesús. Y luego dice que no se podían ni ver. Luego 3 días. Estamos hablando de que Jesús fue al infierno 3 días y 3 noches. Ya dimos esta explicación de los 3 días, 3 noches, cómo es que Abraham vive su propio infierno cuando va a entregar a su hijo Isaac, que va buscando ese monte o ese lugar donde Dios le iba a enseñar, donde tenía que hacer el sacrificio, y se tardó 3 días, 3 noches en llegar ahí. Estamos hablando de pasar por medio de estas tinieblas. Aquí les hizo en vida, en carne propia, al pueblo de Egipto. Dios les hizo este juicio para limpiar. Y la luz, Or, estaba en el pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo estas tinieblas, Afelá o Afel? ¿Qué están haciendo? Están limpiando. O sea, están haciendo juicio de algo que había hecho el pueblo de Egipto, que era rechazar la palabra de Dios, que era rechazar los mandamientos de Dios, que era rechazar la ley de Dios. Y ahí hay bibliografía y si usted se pone a investigar, usted puede encontrar cómo es que el pueblo de Egipto fue bendecido con la ley de Dios y con el respaldo de Dios y le dieron la espalda. Entonces, ¿qué hacen estas tinieblas? Pues a los apóstatas, aquellos que conocieron la luz, los está juzgando y los está llevando a juicio. No sé si me estoy explicando en esa parte.
Para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna, pues ya tenemos un proceso en donde vamos a los pies de Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestro Salvador, y clamamos la sangre en nosotros y pedimos perdón de nuestros pecados. Y ya somos salvos, pero tuvo que haber un proceso por medio de Jesús de que conoció las tinieblas y fue allá abajo 3 días, 3 noches. Él pagó el precio. Ahora, ¿de qué sirven estas tinieblas, Afelá? ¿Qué es lo que van a purificar si yo ya soy salvo? Si les estoy dando este tip, vean el principio espiritual. El pueblo de Egipto tuvo el conocimiento de la ley de Dios, tuvo el conocimiento de, de, de todos sus beneficios y de lo que es su gloria, del conocimiento de las bendiciones de Dios, tuvo el conocimiento, pero le dio la espalda. Ok, usted podrá pensar, pero yo ya soy salvo, yo ya no soy apóstata. ¿Usted sabía que para que nosotros regresemos a Sión, tenemos que ser purificados, tenemos que ser limpiados de algo? Y precisamente es esa apostasía que hay en nosotros, ese anticristo que hay en nosotros. Todo lo que sea referente a Cristo, le decimos que no y le damos la espalda. Hermano, pero ¿cómo me está diciendo usted esto? Yo no soy apóstata. Pensémoslo mejor. ¿Qué hacemos todos los días? Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Quiere decir que hay en nosotros esa parte de apostasía. ¿Por qué en el Nuevo Testamento hay mucho hincapié en los apóstatas, en estas personas que rechazan la palabra? Pero el ser apóstata es rechazar algo de lo que ya conoces, algo con lo que ya tuviste una experiencia. Nosotros todos los días de nuestra vida aquí tenemos una experiencia con ese anticristo o con esa apostasía. Se llama orgullo, se llama nuestro yo. Ese diosecito que tenemos, ese rey necio, ese rey viejo y necio que tenemos sentado en nuestro trono de orgullo, en esa ciudad del orgullo. Eso es lo que debe ser limpiado. Entonces, ¿para qué sirven estas tinieblas? Gracias a Dios nos da esta herramienta y el poder saber cómo es que todas las obras y todas las cosas son para bien aquellos que aman a Dios. Estas tinieblas, Afel o Afelá, estos juicios que vienen de Dios cuando nosotros estamos aquí en vida, es el proceso de ser purificados. Pero no es una purificación nada más sencilla, no es una purificación para llegar al atrio, para llegar a los nuevos cielos, no es una purificación para llegar a la nueva tierra, para llegar al nivel de reyes y sacerdotes. Estas tinieblas que estoy hablando, estas tinieblas Afel, Afelá, son las tinieblas. Quien va a tener la experiencia con ellas, que son los que somos llamados para ser parte de la esposa, para regresar a Sión. Son estas tinieblas tan densas, son estos espacios o estos momentos en los cuales tú como cristiano, como seguidor de Cristo, tú dices, esto realmente nunca va a terminar. Esto no lo voy a poder vencer. Voy a tirar la toalla. Son esos momentos, son ese tipo de tinieblas tan densas que dice que aquí los egipcios no se podían ver los unos a los otros. Vemos también que hay tinieblas cuando el faraón se acercaba al pueblo de Israel y no podía, estaban tan cerca que ni se veían y les mostraba cómo se ve de un lado y del otro. Cuando uno está por fuera de las tinieblas y cuando uno está dentro de las tinieblas, nuestro ojo es cambiado. Entonces, son estas tinieblas tan densas que precisamente es para que nosotros seamos purificados y seamos lavados. Es un principio espiritual, o sea, usted no va a encontrar en la palabra de Dios de que usted es lavado por las tinieblas, pero sí va a encontrar que son los justos juicios de Dios. Y un juicio de Dios es justo. ¿Para qué?
para que esta maldad que hay en mí, que mis mismas tinieblas sean transformadas y sean limpiadas. Eh, Este episodio de hoy es la introducción de poder entender cuáles son las tinieblas de Satanás, cuáles son las tinieblas de Lucifer. ¿Qué es lo que yo voy a entender cuando dice que mi misma luz son tinieblas? ¿Cuántos serán las mismas tinieblas en mí? No está hablando de estas tinieblas de Dios, estamos hablando de cómo soy conformado yo. Recuerdan que Dios, su gloria está en el centro y luego Él está cubierto por estas tinieblas. Y son las tinieblas no engendradas y están las tinieblas engendradas. Esas son las tinieblas de Dios. Está cubriendo y está escondiendo la gloria de Él. Si somos un reflejo, así como es arriba en lo espiritual, aquí en lo natural, o aquí en lo natural es como en lo espiritual, como es allá arriba. Bueno, si así está allá arriba, si así está Dios conformado, pues nosotros cómo somos conformados. Recuerden que nosotros fuimos tomados y fue puesto una porción del nombre de Dios en nosotros cuando habla el reino de Dios que está entre nosotros o dentro de nosotros. Pero esa lámpara, recuerden que está caída, está apagada, está secuestrada y está en una cárcel. Ahorita me acordé de algo, pero no lo voy a decir. Si no, me distraigo y voy a decir otras cosas, pero esa parte de esa cárcel, de esa lámpara que está caída, de ese nombre que está ahí, está en tinieblas. Entonces dice, si tu sabiduría o tu propia luz, tu propio conocimiento son tinieblas, ¿cuántos serán tus tinieblas? Entonces nosotros quiere decir que somos tinieblas por dentro y somos tinieblas por fuera. Así estamos hechos. Esas son nuestras tinieblas. Y estas son las tinieblas que comúnmente usted conoce que son malas, que son de esa oscuridad de Satanás. Pero hoy es la introducción para conocer ese tipo de tinieblas de Satanás o Lucifer, que era luz, cómo se convirtió en tinieblas y cómo las robó, de dónde las robó. Eso lo vamos a ver después para ver cómo nosotros estamos conformados de esas tinieblas de Satanás. Y si yo tengo una experiencia con las tinieblas de Dios, ¿qué quiere decir? Yo debo hacer un canje. Debo cambiar mis tinieblas de Satanás por ser cubierto por las tinieblas de Dios. ¿Cómo es ese proceso? Pues el proceso es por medio de estos juicios. El proceso es por medio de conocer estas tinieblas de Dios y conocer cuáles son las tinieblas de Satanás y debemos hacer esas entregas. Entonces, estas tinieblas purifican, estas tinieblas limpian, así como el fuego purifica, las tinieblas purifican. De, de, deme paciencia, denme paciencia y poco a poco voy a ir descifrando esta parte de que las tinieblas purifican. Miren, vamos a esta parte donde voy a empezar por el final de la sesión de hoy. Era un versículo que yo tenía para el final, pero vamos a empezar con él. Miren, vamos a Isaías 58:10. Y esta parte, esta porción de Isaías 58:10, o bueno, la parte del 58:1, recuerdan que ahí está hablando del ayuno, que tiene que ver el ayuno con las tinieblas, ¿no? Miren, vamos a leer desde el 1, ¿qué les parece? Para que vean cómo está involucrado el ayuno con las tinieblas. Y estoy hablando, hoy me voy a concentrar en estas tinieblas Afel o Afelá, estas tinieblas densas. Miren, 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión,
y la casa de Jacob su pecado. Bueno, aquí le está reclamando Dios al pueblo de Israel, ¿no? Que tiene rebelión y que tiene pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Hay una necesidad de nosotros en poder encontrar la voluntad de Dios y poder descifrar el plan perfecto de Dios para poder entender por lo que estamos pasando. Dice, como gente que se hubiese hecho justicia, o sea, son fariseos, ¿no? Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, si estás en tinieblas, si estás en esta situación, es porque dejaste mis mandamientos, ¿no? Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, ¿qué juicios están pidiendo? Todos los juicios de Dios son justos, pero ¿cuáles son? A los que son justos a mis ojos. O sea, Señor, te pido esto, Señor, quiero aquello. Por eso está hablando del ayuno, por eso está hablando que el pueblo no sabe ayunar. O sea, cuando tiene una necesidad, entonces sí ayuno. Pero entonces no estoy ayunando para conocer bien a Jesús, para tener una relación muy estrecha con Dios. No estoy ayunando para eso, sino estoy ayunando para lograr mis objetivos y lo que yo creo que necesito en este momento. Entonces, mira, no estoy diciendo que no ayunemos por cosas, ¿no? Porque se necesita el ayuno para ciertas cosas. Pero aquí vamos a algo más profundo. Dice en el 3, ¿por qué dicen ayunamos y nos Y y no, no hiciste caso? O sea, pensamos que el ayuno es que, ay, Señor, aquí yo estoy sufriendo, aquí yo estoy golpeando mi cuerpo para que, es como te estoy torciendo la mano, Dios, para que hagas lo que yo quiero. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, Dios está diciendo, recibo a diario ese tipo de ayunos. Imagínense el buzón de quejas de Dios. Todos estos tipos de ayunos se van a ese buzón de quejas. Y Dios dice, está más lleno el buzón de quejas que venir y darme las gracias por la situación en la que te encuentras, por venir y darme las gracias por todas las bendiciones que te he dado, por venir y darme las gracias y decir, Señor, ya no quiero nada más que no venga más que de tu mano. Con lo que tengo, Señor, gracias. Tú me llenas en todo. El tenerte a ti lo tengo todo. Así no es nuestras oraciones, ¿no? Sigo leyendo. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Saben cómo leo yo esto? Como cuando mi esposa estaba educando a mis hijas, cuando estaban chiquitas, ¿no? Y les decía, en esta casa no se hacen caso a los berrinches, ¿no? O sea, a los berrinches aquí no se le hacen caso. Así lo estoy leyendo yo ahorita. O sea, dice Dios, esperen, berrinchudos, ya crezcan tantito, maduren. Yo les quiero dar, como decía Pablo, ya no sean niños, ya no quiero darles lechita, quiero darles ya la carne completa, quiero darles algo grande. Y están haciendo berrinches. Esa es la parte de lo que está diciendo Dios aquí con el ayuno. Leo en el 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, como diciendo, o sea, porque estás haciendo eso en la forma, mm, en la parte ceremonial, lo estás haciendo físicamente, pero realmente tu corazón no está involucrado en eso. Realmente tú quieres que se haga justicia por tu propia mano. Me estás haciendo un berrinche para lograr tus objetivos. O sea, eso no es día para Jehová, ¿no? En el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, aquí puede ser una de tantas interpretaciones de este versículo, es que
Mejor deberías de ayunar para que aquel que no has podido soltar y sigues flagelando con el látigo de tu desprecio, suéltalo, perdona, ayuna para perdonar. No, en cambio, estoy ayunando para que quites a esa persona de mi vida, para que cambies mi situación y ya no quiero volver a ver a esa persona o esa situación. No, quita el yugo, o sea, involucra tu corazón, reconoce tu error. Para que haya un problema es que hay falta de perdón dentro de ti, hay demasiado orgullo. Es lo que es una de tantas formas de que podemos interpretar este versículo. En el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, como diciendo, son cosas más profundas lo que tú debes de hacer, son cosas más de tu corazón, de tu naturaleza carnal, que debes dejar. Esa oscuridad maligna, esas tinieblas de Satanás, ese anticristo que llevas dentro, es lo que debes de entregar en ese ayuno. En el 8. Entonces, o sea, una vez que hagas el 6 y el 7, el versículo 6 y el versículo 7, entonces nacerá tu luz como el alba. Aquí dice, entonces nacerá tu luz. La luz es Or, es Jesús. La palabra nacerá dice como salir del vientre, algo oscuro, algo restringido, algo que estaba guardado. También esta palabra nacerá, la palabra nacerá en el hebreo es baka, pero también dice que es como ay, se me olvida, una espiga cuando da muchas semillas. A esa parte dice nacerá, o sea, darás fruto. Dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Aquí, pues yo pensé que salvación era Yeshua o, o Jesús, ¿no? Pero no, habla de salvación literal, que serás sanado. O sea, habla de tu salud, no habla de Yeshua, sino dice, y tu salud se dejará ver pronto. O sea, estás podrido por dentro, estás enfermo. O sea, el momento en que realmente ayunes de la forma correcta, saldrás de las tinieblas y se va a dar la luz. Como regresémonos a Génesis 1, separó las tinieblas de la luz y dijo, sea la luz. Es esa parte que nacerá tu luz y vas a ser sanado. De eso que estabas ayunando incorrectamente, en la forma que lo hagas correcto, vas a ser sanado. ¿Qué quiere decir? Vas a poder perdonar, vas a poder soltar ese yugo, vas a poder soltar a esa persona, vas a poder darle pan al hambriento, vas a poder darle albergue a los que son errantes, a los que son leprosos. Habla sobre esa palabra de los que muchas veces somos muy fariseos y no queremos abrazar al pecador o al que nos ofende, lo hacemos a un lado y lo vemos como que él está mal cuando no entendemos por la parte que él está pasando y si nos está ofendiendo es porque Dios está involucrado en esa ofensa. Es para que nosotros oremos por esa persona. Bueno, se puede interpretar, hay muchas cosas que sacarle aquí, pero para no detenerme, sigo adelante. Dice, tu salvación se dejará ver, vas a estar con salud, eh, tanto del cuerpo, alma y espíritu, e irá tu justicia delante de ti. ¿Quién es tu justicia? Dice, y la gloria, Cabot, de Jehová será tu retaguardia. Esta Gloria Cabot habla sobre una retaguardia, pero también está hablando que es tu salvación, que es tu salud, está hablando sobre esta sanidad también. Entonces realmente es algo que te rodea. El momento en que tú estés sano es cuando se activan todos tus anticuerpos en tu cuerpo y estás saludable. Entonces no cualquier infeccióncita te va a hacer daño y te va a llevar a una pulmonía. Así vas a estar tanto de salud espiritual. Entonces, si ayunas de la forma correcta, vas a salir de tus tinieblas, vas a salir de esa oscuridad y va a haber fruto en ti, va a haber luz. Sigo leyendo. Todavía no llego a la parte que
que quiero. Estoy dando todo esto como un contexto para entender esta oscuridad, Afelá. En el 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Ese ayuno, ese tipo de oración, yo sí le escucho, está diciendo Dios. Ya terminaste tus berrinches, ya entendiste que lo que es que estás buscando perdonar. Ya entendiste que no vas a perdonar por tu cuenta. No eres capaz de perdonar. Debo depositar yo mi perdón en ti para que puedas ser libre y puedas tener salvación, puedas tener salud en ti. Y dirá Dios, heme aquí. Esto a mí me destroza. Esto a mí me tumba. Porque yo muchas veces le he dicho a Dios, heme aquí. En el momento en que yo entendí la palabra heme aquí, es, es algo que cambió en mi vida y es algo que yo he entendido que es, Señor, no importa, aunque sea en contra de mi voluntad, heme aquí, en contra de mi carne, en contra de lo que yo quiero para satisfacer mis gustos, heme aquí, Señor, jálame, empújame, corta lo que tengas que cortar, heme aquí. Cuando tú haces esos votos con Dios, es una experiencia que nunca se te va a olvidar. Pero cuando identifiqué aquí que Dios dice, heme aquí, wow, qué humildad de Dios. Eso es atravesar esas tinieblas y te encuentras un heme aquí que te dice Dios a ti. Eso es hermoso, eso es intangible, eso no hay algo con lo cual puedes pagar eso. Era cuando estaba en su oración de berrinches, el pueblo de Israel querían que Dios se sometiera y dijera, heme aquí. No es así, es a través de estas tinieblas. Miren, sigo leyendo. Dice, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas, estas tinieblas son Hoshek, nacerá, no es la misma palabra que está acá arriba de nacerá tu luz, que es la palabra acá. Aquí la palabra nacerá, la palabra es sarak, que es resplandecer, donde sale el sol, donde hay una nueva luz. Dice, nacerá tu luz, or, y tu oscuridad, afel. Aquí está esta oscuridad. Esa oscuridad densa, por eso es que les digo que esta es la introducción a estas tinieblas de Satanás. Y tu oscuridad, la que yo tengo, esta oscuridad, afel. Por eso les decía que estoy empezando del final. Será como el mediodía. O sea, serán quitadas tu oscuridad, tus tinieblas, por esa luz de mediodía. Y si usted va a investigar qué es este mediodía, es la palabra Sahar. ¿Se acuerdan de cuando Noé está construyendo el arca y le dice, haz una ventana? Y esa ventana, la palabra es Sahar, que es luz de mediodía o que dice que es doble luz. Es la luz que va subiendo y la luz que va bajando. Las dos luces se juntan en el punto más alto. ¿Quiénes son esas dos luces? ¿Cuál es la luz de mediodía? La luz del Hijo, la luz del Padre. Es la gloria no engendrada y la gloria engendrada. Una vez que atraviesas estas tinieblas, Afel o Afelá, una vez que atraviesas ahí, o una vez que entiendes esas tinieblas, Afelá, esas tinieblas creadas donde está ocultando al Hijo, si lo ponemos en una pirámide, las primeras tinieblas que vamos a pasar de estas tinieblas creadas para poder ver el plan perfecto de Dios, las tinieblas que están ocultando al Hijo, vamos a pasar por las tinieblas José, luego pasamos por las tinieblas Ab, y las que ya están hasta arriba,
Son estas tinieblas afelá. Una vez que pasamos estas tinieblas, vemos la luz, vemos y conocemos el plan perfecto de Dios, conocemos al Hijo, conocemos a Jesús, vemos, tenemos esa experiencia con la luz or, pero no nada más la luz or. ¿Por qué? Porque ya pasamos las tinieblas no engendradas y las tinieblas engendradas. Entonces tenemos el pasar estas tinieblas a Felá, es que ya llegamos a las dos glorias. Gloria no engendrada y la gloria engendrada. La del Hijo y la del Padre están aquí arriba. Miren, Salmo 55:17 está hablando de este tipo de luz. Soja 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía es la luz Sojar. Oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Se dan cuenta que dice tarde y mañana? Vean el principio espiritual que está aquí. ¿Por qué dice? Bueno, voy a leer desde el 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Cuál es el proceso para que yo clame a Dios y que Dios me salve? Vean el 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cómo empieza a orar? Y mañana, ¿qué hay entre ellos? La noche. Hay que atravesar esas tinieblas. ¿Se dan cuenta? Aquí está el principio. Aquí está el principio, que hay que pasar por esas tinieblas para que Dios diga, heme aquí, para encontrar la luz de mediodía, para que Él oiga mi voz. Cuando conocemos ese plan perfecto, conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas y entonces nuestra vista ya es más clara. Por eso es tan importante este tipo de tinieblas, el poder conocer por dónde pasamos y son tan densas como medianoche. Este, Vuelvo a leer el versículo, regresé a Isaías 58:10. No sé si usted había visto esta parte cuando se habla del ayuno en Isaías 58. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Ahí está la transformación. Ahí está el cambio de esta oscuridad a fel o a felá. Aquí está hablando de estas tinieblas de Satanás porque dice tu oscuridad. No está hablando de la oscuridad de Dios. No está hablando de la oscuridad que está escondiendo a Jesús, que la debemos adquirir. Por eso es que esa oscuridad afelá debe de ser transformada. ¿Recuerdan quién es la esposa del Cordero en el sentido de nuestro cuerpo, alma y espíritu? Tenemos un nombre, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al hombre nuevo y al hombre viejo. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿El hombre nuevo o el hombre viejo? El hombre viejo transformado. El hombre viejo transformado por el hombre nuevo. No es el hombre nuevo. Este es el caballo de la fe, este es el caballo blanco en el cual va a venir montado el hombre viejo transformado en la esposa. Entonces debemos ser transformados. Estas tinieblas que tenemos, Afelá, deben ser transformadas por las tinieblas de Dios. Afelá. Bueno, pero poco a poco vamos a ir viendo esto. Miren, ¿cómo es que obtenemos que en las puras tinieblas, Afelá, en las más densas, podemos ver como el mediodía? ¿Cómo es que se junta la gloria del Padre y la gloria del Hijo? Vamos a ver dos versículos en donde se está juzgando y están involucradas las tinieblas no engendradas y las tinieblas engendradas. Vamos a Joel 2:2, por favor. Y ahí les voy a mostrar estos dos tipos de tinieblas. Joel 2:2. Dice, día de tinieblas y de oscuridad. Día.
Vean cómo es nuestro caminar. Cuando dice tinieblas, está hablando de las tinieblas Hoshek, y de oscuridad está hablando de las tinieblas o la oscuridad Afelá, que son las tinieblas engendradas. Sigo leyendo. Día de nube, Anán, y de sombra, Arafel. Estas son las tinieblas que ya vimos que no son engendradas, las que están cubriendo al Padre. Entonces, si se fijan, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. O sea, en nuestro día, en nuestro caminar, en nuestro propio juicio, en nuestros ojos carnales, está cubierto la voluntad de Dios y está cubierto el plan maestro de Dios, está cubierto el Padre y está cubierto el Hijo. Sigo leyendo, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿De qué está hablando? Está hablando del milenio, está hablando de ese pueblo cuando viene, que va a gobernar un pueblo, dice, grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. O sea, hay que pasar las tinieblas no engendradas y hay que pasar las tinieblas engendradas para ser parte de ese pueblo grande y fuerte. Dice, semejante a él no lo hubo jamás. O sea, la esposa del Cordero y los 144,000, de eso dice, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es el que se va a encargar, tanto la esposa de los 144,000 se va a encargar de ir a predicar todo de quién es Jesús. Y vamos a Sofonías 1:15, donde se vuelve a involucrar estos dos tipos de tinieblas, las engendradas y las no engendradas. Sofonías 1:15, que es lo que hacen también estas tinieblas, es juicio, y es un juicio para perfeccionarnos. Día de ira, aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, Hoshek, y día de oscuridad, Afelá, día de nublado, Anán, y día de entenebrecimiento, Arafel. Está hablando de este proceso. Se dan cuenta que ahora sí pueden ver todo el tipo de tinieblas que hay aquí. Como que queda más claro qué es lo que yo voy a atravesar. Antes, si leíamos esto, sí, la ira de Dios y oscuridad. Bueno, ¿por qué decir tiniebla, oscuridad, nublado, entenebrecimiento? ¿Por qué decirlo? Si lo podía encerrar nada más con una sola oscuridad, día de tinieblas, y ya. No, está hablando de este juicio en nosotros para poder atravesar estas tinieblas, adquirir las tinieblas de Dios, las no engendradas y las engendradas, para poder ser parte de la esposa del Cordero, para poder ser parte de los 144,000. Solamente los que conocen esas tinieblas y van a pasar ahí gozosos y en agradecimiento, van a poder ser limpiados de su vista. Y entonces dice que en las tinieblas afel o afelá será como de mediodía. Recuerdan que ya leímos un versículo en donde dice que Dios ve a través de las tinieblas como si fuera de día. Eso es lo que nosotros vamos a adquirir. Si tú quieres tener el lente o ver cómo ve Jesús las cosas, necesitas atravesar estas tinieblas. Cuando decimos, tenemos una situación complicada y entonces algo que nos motiva a seguir adelante y poder eh, transitar con nuestro proceso de sufrimiento, siempre decimos, ¿no? ¿Qué haría Jesús? O se lo decimos a otras personas, más bien, porque yo creo que no lo decimos nosotros mismos. Más bien es cuando alguien nos platica algo, una situación complicada, pues decimos, pues como dice la palabra, hermano, ¿qué haría Jesús? Sí, qué fácil decirlo de aquel lado, pero ponte en este lado, ¿qué haría Jesús? Pues no veo nada, o sea, ¿qué es eso? Precisamente es que en esa oscuridad adquiramos los ojos de Jesús y poder ver como claro, como un día súper asoleado. Del lado contrario,
estas tinieblas, aunque estés en un día claro y asoleado, no vas a ver nada. Vas a ser como ciego a tientas y vas a tentar la densidad de la oscuridad. Y es cuando estamos tomando malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. Y entonces seguimos alejándonos de Dios. Y entonces por eso día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entrenecimiento, día de trompeta y de alzar. Bueno, ese es otro versículo, pero esta parte de este tipo de tinieblas lo encontramos ya juntas, ya es como para tener un grado para llegar a la esposa, para llegar a los 144,000, atravesar esas tinieblas de afuera, esas tinieblas que están afuera. Esas tinieblas de afuera, ahorita les voy a dar un versículo en el Nuevo Testamento, cuando habla que, y será echado, arrojado a las tinieblas que están afuera, está hablando de estas tinieblas afela. En el hebreo, en la Biblia del Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, dice, cuando habla de estas tinieblas, es afela, son estas densas tinieblas. Miren, vamos a Mateo 22:13. Mateo 22:13, y está hablando de la parábola de las fiestas de bodas. Y no, en el 11, voy a leer el 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra en el hebreo es felá o afal. Entonces está hablando de estas tinieblas de afuera, pero si se dan cuenta que es, amigo, ¿qué haces aquí? ¿No traes tus vestidos de boda? Recuerdan que les decía que este tipo de tinieblas lo que juzga es la apostasía, es el darle la espalda a algo que ya conocemos. O sea, el apóstata no puede ser apóstata aquella persona que no es salvo, que no conocía de Jesús. Y no podría haber un apóstata sin darle la espalda a Jesús. Pues, ¿se acuerdan cuando dicen que, que la salvación no se pierde? Hay una línea de cristianos que dicen, no, es que la salvación no se pierde. Bueno, pero ¿por qué esta persona iba a la iglesia y hacía esto, hacía aquello, y ahora pues ya no quiere saber nada de Dios? Entonces, la respuesta para salir rápido, esas personas que defienden que la salvación no se pierden, dicen, es que nunca fue salvo. Repitió la oración de salvación, pero no involucró su corazón, entonces nunca fue salvo. No, no es por ahí. La Biblia no hablaría de apóstatas o de apostasía si no hubiera alguien que sí conociera a Jesús. Así de sencillo. ¿Por qué dice no sería salvo? ¿Por qué los apóstatas se van a ir a este tipo de tinieblas? ¿Por qué los apóstatas son echados fuera? Porque conocieron, en tu nombre echamos demonios y eso, y oramos por personas y todo ese asunto, predicaron. Es que ese no era salvo. Bueno, tú no puedes tener el don del Espíritu Santo en ti, de echar demonios en el nombre de Jesús, de sanar a alguien por medio del Espíritu Santo. No puedes. El Espíritu Santo no se puede postrar en donde está todo sucio. ¿Recuerdan de la paloma con Noé? Cuando fue y que la paloma regresaba porque todavía había muerte, había carne muerta de todo lo que había muerto en el diluvio. La paloma vino ya con una hoja de olivo de la purificación y después la paloma ya no regresó. Y cuando Jesús fue bautizado, vino una paloma y se postró en Jesús. Así pasa en nosotros. Estos son elementos para que ustedes tengan el saber por qué si la salvación se pierde y son echados aquí afuera. Tú no puedes tener el don del Espíritu Santo, no puedes orar en lenguas si es que no está Jesús aquí adentro, porque ¿dónde se va a depositar la paloma?
Así de sencillo. Entonces aquí está usando esta palabra afal en las tinieblas de afuera. Miren, otra parte donde está afal y Joshek, vámonos a Hechos 13:8. En Hechos 13:8, estas tinieblas están juzgando algo tremendo, o sea, es donde nos purifica, y donde nos perfecciona Dios. Algo, son cosas ya muy profundas, o sea, estamos hablando de la voluntad de medianoche. Este, eh, Hechos 13:8 dice, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, afán y tinieblas, Joshek. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Qué quiere decir? A este mago, esta persona que quería alejar a una persona de los caminos rectos de Dios, toda esa parte, yo le llamaría anticristo que tenemos, son juzgadas por medio de estas tinieblas. Por eso es que no podemos ver. Era de día y entonces él veía bien y le fue caídas tinieblas y lo oscureció y le cayó las tinieblas Afal y las tinieblas José. Recuerdan también que Pablo fue puesto como no, él fue ciego 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, aquí es donde también están este tipo de tinieblas. Miren, vamos a otro. ¿Para qué también sirven estas tinieblas, Afal? Vamos a segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Y vámonos al 2:4. 24. ¿No? Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, afán, para ser reservados al juicio. O sea, ellos están encerrados en este infierno, en esta cárcel, con este tipo de oscuridad, afán. Él está juzgando a estos ángeles caídos por medio de esta oscuridad. Está juzgando esa rebelión. Entonces, ¿en nosotros qué hay? Pues está en esa cárcel, escondido algo, estamos nosotros haciendo nuestras propias tinieblas, afal, las que tenemos dentro, las que tenemos fuera. Después voy a explicar cómo es que obtuvimos esas tinieblas y cómo es que estamos hechos con tinieblas adentro y tinieblas afuera. Y nos vamos a esta parte de cómo es que estando bien, con este mago que le cayeron tinieblas y quedó ciego, vean en Deuteronomio 28:29. Deuteronomio 28:29. Bueno, del 28. Deuteronomio 28:28. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía, aquí habla del mediodía Sohar, como palpa el ciego en la oscuridad. Afelá. Aquí es al revés. Si se acuerdan cuando estamos hablando del ayuno, ahí en Isaías 58, de que cuando tú entregas realmente tus tinieblas a Felá, aún así en las tinieblas va a ser transformado como en el mediodía. Pero el juicio de Dios hará lo contrario, que cuando tú crees que estás en tu mediodía, vas a ser como ciego,
¿Qué es lo que le pasó a este mago? Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Esa palabra oscuridad es afelá. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Por ejemplo, los que van a las tinieblas de afuera, ya no habrá quien los salve. Y, ¿qué hora es? Bueno, sí tenemos tiempo. Eh, yo no sé hacia dónde irme. Ya sé, ya sé. Voy a cerrar con este versículo, con este tipo de tinieblas afelá. Ya vieron qué es lo que hace este tipo de tinieblas. O sea, lo que está haciendo es que está limpiando, está purificando, está probando. Es estas tinieblas afelá, lo que quiere decir es desgracia, ocultar, densa, oscurecer, oscuridad, tinieblas. Y hay algo que está oculto ahí y que tenemos que atravesar por medio de estas tinieblas para poder ver algo. Y es el plan perfecto de Dios, poder ver su gloria, ¿no? Y esta tiniebla para poder ver el mediodía, una vez que pasamos por estas dos tinieblas no engendradas y engendradas, vamos a poder ver como en el mediodía esas dos luces, esas dos lumbreras, esas dos glorias, vamos a poder ver en uno al Padre y al Hijo, o sea, toda la gloria no engendrada, la gloria engendrada, lo vamos a poder ver una vez que atravesemos estas tinieblas. Y vamos a Job. Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Por qué vivió eso Job? Si él estaba bien. Entonces vámonos a nuestro buen amigo Job y vamos a ver cómo están involucradas estas tinieblas, cómo Job lo describe. Y nos vamos a Job 23. Miren, realmente lo que quiero es el último versículo de Job. Pero necesitan ver lo que está diciendo Job aquí antes para poder entender cómo está involucrando estas dos tinieblas, las tinieblas Hoshek y las tinieblas Ofel o Afelá. Vamos a Job 23:1. Bueno, Job viene de escuchar a sus amigos, ¿no? Él viene de escucharlos a ellos y entonces ahora le toca el turno de hablar a Job. Dice 23:1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea, quiero llegar a Sión, quiero llegar a su trono. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos, como diciendo, no escucha. Soy recto, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? Yo creo que se equivocaron de persona. Dice, yo sabría lo que él me respondiese. ¿Realmente conoces a Dios? Y entendería lo que me dijera. Como diciendo, el momento en que yo le diga quién realmente soy y no saben con quién se metieron, yo sé que Dios va a contestar a mi favor y claro que yo lo voy a entender. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Job aquí? 6. ¿Contendería conmigo con grandeza de su fuerza? No, antes él me entendería, como diciendo, yo conozco a un Dios bueno, yo conozco a un Dios fraternal, ¿a poco él me va a castigar con tanta fuerza? Claro que no. Él antes me entendería, él es un Dios, mm, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona pecado, perdona rebelión, perdona iniquidad. Él guarda la misericordia por millares. ¿Qué quiere decir esto? Que Job conoció a Dios en sus 11 nombres. Yo les he explicado esto. Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la esposa del Cordero, es adquirir una relación con estos 11 nombres. Pero nos falta el 12º nombre, juez justo.
que no, ¿cómo dice? Tendrá por inocente al Que no culpable. tendrá por inocente al culpable. ¿De qué era culpable Job? Él no sabía, él se sentía libre de todo pecado. En el 7, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Como diciendo, todo está obvio, o sea, se equivocaron de gente, soy inocente, ¿no? He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. ¿Se dan cuenta que no? En, en tantas cosas que Job está diciendo muchas verdades, pero él todavía no las ve. Dios está oculto en algo. ¿En dónde? En las tinieblas. Dice en el 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Destellos de principios de verdad está profetizando Job. ¿Por qué? Porque es esa parte de la esposa del Cordero, esa parte de la estatura del varón perfecto, pero le faltaba llegar a los 144,000. Había trabajado en ese 10% consciente, pero Dios estaba trabajando con Job aquí en su inconsciente, en esa voluntad de medianoche, en ese 90%. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Pues no estaba mintiendo, si lo hizo. Guardé su camino y no me aparté. Estaba diciendo la verdad, ¿no? Pero había algo en él. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Vean, aquí el 17 es el que me interesa. Porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, Hoshek, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro, ni fue cubierto con oscuridad Ofel mi rostro. ¿Se dan cuenta que Job, la verdad que está diciendo aquí? ¿No fui yo cortado delante de las tinieblas? ¿Cuáles tinieblas? No fui cubierto con oscuridad mi rostro. Aquí pudiéramos entender que fue creado en maldad Job, o que está en la oscuridad, o está en su ignorancia. De cierta manera sí, está en su ignorancia, está cubierto por esas tinieblas de Lucifer, pero dice, ¿no fui yo cortado delante de las tinieblas? Son esas tinieblas engendradas, pero él no lo está viendo, él no está viendo el plan perfecto de Dios, él no está viendo la voluntad de Dios, él no puede ver lo que él hay mal en él. ¿Qué fue limpiado de Job? ¿Cuál fue el problema de Job? ¿Cuál era su detallito? ¿Qué efecto hicieron estas tinieblas? Job 42. Y es algo que todo mundo no sabemos, hasta nos gusta cómo suena, ¿no? Job 42, sí. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recuerden que en el hebreo habla como ojo en singular, mas ahora mi ojo te ve. ¿Qué quiere decir esto? El ojo maligno, esa parte que está entenebrecida, esa parte que está corrupta en nosotros, es lo que limpian estas tinieblas. Las tinieblas de Dios limpian nuestras tinieblas. Nuestras tinieblas, ¿de dónde las obtenemos? A partir de las tinieblas de Lucifer, a partir de ese anticristo que llevamos dentro. ¿Dónde las obtuvimos? ¿Cómo las obtuvimos? ¿Cómo es que si estamos formados en tinieblas y cómo debemos de ser transformados? Sí en luz, pero ¿cómo está cubierta la luz de Dios? Por medio de tinieblas. Debemos adquirir esas tinieblas que teníamos en origen. Entonces,
esa es la parte que hacen este tipo de tinieblas afelá. Son las tinieblas más densas de las no engendradas, son las tinieblas más densas y son las tinieblas que hay que atravesar para poder ver diferente, para que nuestras tinieblas podamos, dentro de nuestras tinieblas, podamos ver como luz de mediodía, podamos obtener esa ventana que tenía el arca de Noé, podamos tener esa luz sojar en nosotros. ¿Recuerdan? Esta luz sojar es la luz. ¿Se acuerdan que en el día cuando está Dios creándolo todo, este, creó primero la hierba y los árboles y todavía no había el sol natural? ¿De dónde se alimentaban esa hierba y esos árboles? Precisamente de la luz sojar. ¿De qué nos alimentamos nosotros en medio de las tinieblas? De esta luz sojar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en medio de estas tinieblas? Al Padre y al Hijo. Y entonces vamos a ver con claridad por qué estamos pasando en este proceso en el cual tú te encuentras hoy en día. Porque estás siendo perfeccionado, porque estás siendo empujado por Dios para perfeccionar su obra que ya empezó en ti. Entonces, esto puede ser una buena introducción. Podemos estar cerrando las tinieblas de Dios y puede ser una gran introducción para ver las tinieblas de Satanás. Ahí los escuchamos, este, me dice el pastor Eric que le demos para adelante y poder ver este tipo de tinieblas de Satanás son las que nosotros tenemos, cómo deben ser transformadas y cómo es que regresamos a Sion. ¿Con tinieblas o sin tinieblas? ¿Regresamos como pura luz o regresamos luz con tinieblas? ¿Cómo regresamos a Sion? ¿Cuáles son esas tinieblas? Entonces, esa es la pregunta que les dejo aquí para que la analicen, vayan a su cuarto de oración y pregúntenle a Dios. Oye, Señor, ¿de qué está hablando este hermano? Ya se le zafaron dos tornillos. ¿Qué está pasando? Si debemos de regresar en luz, herejía lo que está diciendo. ¿Cuáles tinieblas? Exacto. Pregúntale, ¿cuáles tinieblas? ¿Cuáles son tus tinieblas que deben ser transformadas en sus tinieblas? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿les parece si cerramos orando? Y tal vez dejamos 5 minutitos, Pastor Eric, para alguna pregunta. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu oscuridad. Gracias, Señor, por tus pruebas. Señor, aunque no las entendemos, Señor, no tenemos, Señor, todavía nuestros ojos limpios, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas colirio en nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro ojo maligno, Señor, para poder ver tu perfecta voluntad, Señor, para poder ver tu plan perfecto en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque no nos has soltado. Gracias, Señor, por jalarnos con tus cuerdas de amor, por jalarnos con tus cuerdas humanas, Señor. Todas las situaciones naturales, Señor, esas son tus cuerdas humanas. Señor, pones a un hermano, pones a una situación, Señor, pones situaciones complicadas en nuestras vidas, Señor, para darnos la oportunidad de ser perfeccionados, de poder levantar tu nombre, levantar la mano, Señor, con la vara que tiene tu nombre, Señor, y que se puedan abrir las aguas. Gracias, Señor, por ser nuestra retaguardia, por ser nuestro frente, por ser nuestro escudo, por ser quien nos rodea. Gracias, Señor, por tus tinieblas. Gracias, Señor, por este gran amor que tú nos tienes, Señor, y que tú nos cubres, Señor, en el hueco de tu mano, en el hueco de tu pie, Señor, en el hueco de tus tinieblas, tú nos cubres del enemigo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por protegernos de nosotros mismos, Señor. Te entregamos, Señor, en esta noche nuestras pasiones, nuestra ignorancia, Señor, nuestro pecado, nuestra rebelión. Señor, gracias por tus justos juicios, Señor. Hazme entender, Señor. Hazme entender y agradecerte, Señor, tus justos juicios hoy y ahora. Gracias, Señor, por tu prueba. Gracias, Señor, por tus tinieblas. Gracias, Señor, por todo lo que me das y por todo lo que no nos das, Señor. Gracias. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te exaltamos en esta noche, mi Dios. Gracias, 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 precioso Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.